Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este caso me tocó hacer un PMA de la clase de análisis del sistema. Me identifico como Diego Alexander Boror Curú, del grado de cuarto bachillerato perito industrial con especialidad en computación. En este caso me tocó hacer lo que es una revista de manejo y conocimiento de DB2. Aquí presente les tengo la revista. Enseña lo que es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Administrador de base de datos. Comprueba si la base de datos se está ejecutando de manera optimizada, no solo en el nivel de sistema, sino también en el nivel de las tablas y las consultas. Esto sería lo que es una unión de base de datos o relaciones. Tipos de estructurados. ¿Cuáles son los tipos de estructurados? Los tipos de estructurados más comunes son vectores y matrices, array, cadenas de caracteres, string, registros y uniones, aunque estos no los vamos a ver en este curso. Sirven para agrupar variables de un mismo tipo con un único nombre. Los datos estructurados son modelos de datos predefinidos, generalmente solo texto y fáciles de buscar y analizar, mientras que los datos no estructurados no son modelos de datos que predefinidos, pueden venir en texto, imágenes, sonido, videos u otros formatos, y su búsqueda y análisis es más difícil. Lenguajes estructurados de consulta. El lenguaje de consulta estructurado o SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para administrar bases de datos, relación y realizar diversas operaciones con los datos. Almacenamiento de creación de tabla de datos. Warehouse. Una data warehouse es un almacenamiento electrónico donde generalmente una empresa u organización mantiene una gran cantidad de información. Introducción a DB2. ¿Qué es DB2? DB2 es DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacionado que integran a XML de manera nativa, lo que IBM ha llamado por XML, que permite almacenar documentos completos dentro del tipo de datos XML para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de este e integrarlos como búsqueda relacional. ¿Cómo funciona? El DBMS de DB2 funciona como servicio para gestión de datos en bases de datos en un entorno multiusuarios, lo que permite que muchos usuarios concurrentes accedan a los mismos datos simultáneamente. ¿Cuál es la empresa IBM? International Business Machines. IBM es una empresa dedicada a proporcionar a la empresa soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. Así, IBM facilita a sus clientes los métodos para hacer frente a los problemas empresarios mediante una adecuada utilización de las tecnologías de la información. ¿Cómo instalamos IBM DB2? Configuración, creación de base de datos, conexión a una base de datos y manipulación de base de datos. Instalación de servicios de base de datos DB2 utilizando el asistente de instalación DB2. Primero se prepara la instalación, prepara el entorno, configuramos los controles de GDBC, configurar el entorno de la base de datos, configurar el entorno de servicio de aplicaciones, configurar y adicionar
del servicio de aplicaciones opcional. Configurar los archivos de propiedad para realizar una instalación silenciosa. Restricciones. No puede tener más de una instancia de almacenamiento de instalación de DB2 en ejecución en ninguna cuenta de usuarios. El nombre de la copia y el nombre de la instalación de DB2 no puede comenzar con un valor numérico. Nombre de la copia y el nombre de la instalación de DB2 debe ser exclusiva entre las copias de DB2. El uso de funciones de XML se restringe a una base de datos que solo tiene una participación de base de datos. Si ha instalado unos productos siguientes, no se puede instalar ningún otro producto de base de datos DB2 en la misma vía de acceso. Procedimiento. Paso 1. Inicie una sesión en el sistema con la cuenta de administración que se ha definido para la instalación de DB2. Paso 2. Si dispone del DVD del producto DB2, inserte en la unidad. Paso 3. Si ha descargado el producto de la base de datos de DB2 de Passport Advanced Execute, el archivo ejecutable para extraer los archivos de instalación del producto de base de datos de DB2. Paso 4. Desde el área de ejecución para la instalación de DB2 puede visualizar los requisitos previos de la instalación y las notas de Rails o ir directamente a la instalación. Para obtener información de la última hora, revise los requerimientos. Paso 5. Pulse instalar un producto. La ventana instalar un producto muestra los productos disponibles para la instalación. Si no ha instalado ningún producto de base de datos DB2 en el sistema, inicie la instalación pulsando instalar nuevo Advanced. Para la instalación siguiente las indicaciones del asistente de instalación del DB2. Paso 6. El asistente de instalación de DB2 determina el idioma, el sistema e inicio del programa de instalación en dicho idioma. Existe ayuda en línea a su disposición que le gustaría por los pasos restantes. Paso 7. Si utiliza el asistente de instalación DB2, los paneles de ejemplo le guían por el proceso de instalación. Consulten los enlaces relacionados. Este sería el enlace relacionado para tener opción a ayuda. Resultado. El resultado de base de datos se instala por omisión en el directorio. ¿Qué hacer a continuación? Verificar la instalación. Realice las tareas posteriores a la instalación necesaria. Para obtener información acerca de los errores encontrados durante la instalación, examine el archivo de anotación cronológica situación en el directorio MIS documentos DB2. El archivo de anotación cronológica se utiliza el formato siguiente. Este sería el dato. Creación y conexión de base de datos. Para crear una base de datos, cree la base de datos DB2 entrando el mandato siguiente desde el proceso de líneas de mandatos DB2 create database y el nombre de la tabla. Para conexión a la base de datos, después de haber creado la base de datos, llamar a la base de datos con el comando connect y se agrega el nombre de que se utiliza y se agrega el nombre de la base que se utilizó. Estos son algunos tipos de comandos que son como real, bytes, char, date, decimal, double, integer, long objects, byte, short, single, string, uinter, urow, user y ushort.